Nos encontramos con la maestra Carla González, que preside precisamente el Instituto de Promoción Turística aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. ¿Sí? Mi nombre es Hugo Alcázar, alumno de la Universidad de Málaga, que estoy siguiendo un doctorado, y también parte de ello es contribuir con conocimiento a mi lindo país, Ecuador. Muy bien, un gusto recibirlo. Sí, el gusto es nuestro. Nos encontramos ya en la Ciudad de México justamente para hablar algo que nos apasiona y nos ha unido aquí precisamente, que es primero el turismo. ¿Sí? Claro. Hablar de turismo. Y dentro de este tema turístico nos gustaría primero saber más de la Ciudad de México, ¿sí? Más de México en el tema turístico. ¿Cuánto representa para México, como en este caso como ciudad, esos ingresos que provienen directamente del turismo en general? Bueno, de hecho, la industria del turismo representa aproximadamente el 9.1 del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, entonces sí es un porcentaje importante y bueno, en sí la actividad turística como tal a nivel nacional, o sea, el PIB nacional, en lo que es el aspecto turístico, aporta aproximadamente el 18.8%. Al PIB nacional. Exactamente. Y localmente el 9. El 9.1. Así es. Entonces, realmente sí tiene una relevancia significativa y sabemos que después de la pandemia sí ha sido un proceso de recuperación que ha ido pues avanzando poco a poco, pero al día de hoy ya hemos logrado pues superar incluso, ¿no? Llegar al punto que estamos pre-pandemia e incluso justamente eso, ¿no? Hablábamos, ¿no? El tema estadístico, hablar es un tema de qué datos teníamos para el 2018-2019, fue bueno, a finales de 2019 que fue la pandemia, y ahora poderlos comparar tal vez con los del 21-22. Entonces, ustedes dicen ya hemos superado estas cifras. Así y ahora sí empezamos ya a tener cuentas ya más claras en el tema turístico. Muy bien, es muy importante el tema estadístico. En el tema de productos turísticos, ¿qué oferta Ciudad de México? Bueno, de hecho, pues como saben, la Ciudad de México siempre es la ciudad que lo tiene todo. Tiene variedad en producto turístico y abarcamos pues diferentes segmentos, desde trabajar con la parte del turismo cultural, el turismo gastronómico, turismo religioso. Actualmente también está la parte del turismo de filmaciones, desde luego, sí, exacto, desde luego la parte gastronómica, repito, es una parte medular, turismo médico, etcétera. Sin embargo, uno de los productos que ha ido adquiriendo mucho mayor peso, digamos, es justo la parte del turismo de naturaleza, ¿no? Y desde luego el gastronómico, yo siempre veo que eso tiene una transversalidad, ¿no? Tiene la parte hacia la cultura, hacia la naturaleza y demás, pero recordemos que el perfil del visitante post pandemia es diferente, es decir, al día de hoy el turista o el visitante no busca únicamente conocer un lugar, sino la generación de experiencias, y nosotros lo que hacemos es una creación o desarrollo de productos turísticos en los cuales se respete y se dignifiquen los usos y costumbres de cada una de las regiones que se visitan. La Ciudad de México está constituida por 16 alcaldías y también es importante mencionar que más del 50% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, lo cual nos permite hacer un turismo de naturaleza muy importante. Y por otro lado, repito, las alcaldías del sur, que es en las cuales hay un gran potencial hacia este tipo de turismo, es donde también damos mucho mayor relevancia a la conservación y valorización o revalorización de usos y costumbres, como es el tema de la cocina tradicional, y de ahí podemos pues enaltecer mucho más las alcaldías, por ejemplo, de Milpalta, la alcaldía de Xochimilco, hablar también de Tláhuac, son en las cuales creo que podemos encontrar de manera muy importante este tipo de turismo, ¿no? De productos. Sí, justamente cuando hablamos de identidad, hablamos del tema gastronómico. Tú dices, ¿no? La gastronomía es la identidad, la cultura. Así es. En el caso de, bueno, primerito como país, tenemos diferentes estados y cada uno tiene su gastronomía. Totalmente. Que le va a identificar, ¿sí? Y yo creo que, como tú decías, el tema de un turismo transversal, la gastronomía para ustedes estaría como un segmento transversal dentro de las otras modalidades turísticas. Totalmente. Sabemos que en la clasificación regular, ¿no?, de los segmentos al turismo gastronómico, ¿no?, se le da un enfoque particular o independiente. Sin embargo, en lo personal, creo que es un turismo transversal, porque cuando hablamos, como bien decíamos,
de cultura, tiene que ver con la parte gastronómica, y cuando creamos experiencias siempre van a ir vinculadas a la gastronomía, que es donde realmente vemos reflejado mucho de la tradición, de lo que va permeando de generación en generación, del uso de los ingredientes propios de cada región, es donde reflejamos historia, es donde reflejamos colores, sabores, texturas y sentimientos de una comunidad. Todo exacto, o sea, a través de la gastronomía viene eso, incluso cuántas obras literarias se han escrito en torno a la gastronomía. Entonces, pinturas. Exacto, entonces la gastronomía, como bien dicen, es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, ¿no? Y así hay que darle pues esa relevancia. Entonces creo definitivamente que el turismo gastronómico, independientemente que lo consideremos como un segmento en lo particular, al final del día sí tiene esta transversalidad hacia los diferentes segmentos turísticos. Claro, nos vamos a un tema de turismo de aventura, tal vez a un trekking, y en la comunidad te van a dar un refrigerio totalmente muy local. Exactamente. Sí, es el tema que hablamos, del tema de transversalidad. Muy bien. En cuanto al tema de, entonces, al no tener una tipología turística o no trabajar solo un nicho de mercado, como sería el turismo gastronómico, Ciudad de México no contaría o cuenta tal vez con una marca de turismo exclusivamente con turismo gastronómico, o tenemos una marca gastronómica, una marca de turismo para todas las modalidades. Tenemos una marca de turismo para todas las modalidades, que es el CDMX, esa es nuestra marca turística. Y repito, no hay una que esté enfocada solo hacia la parte gastronómica, y sin embargo sí hemos trabajado, sobre todo desde esta administración, en darle una importancia bastante fuerte. Hemos trabajado muy de cerca hacia las cocineras tradicionales, y con cada una de las alcaldías les hemos dado todo el respaldo hacia las ferias que hacen para dar a conocer su riqueza gastronómica. Comentábamos que justo hace aproximadamente un mes, con la alcaldía de Tláhuac se trabajó lo que era la Feria del Elote y la Tortilla, donde dieron a conocer una muestra gastronómica bastante rica. Y por otro lado, bueno, ya tenemos a fines del mes de septiembre, principios de octubre, la Feria del Mole de Milpalta. Entonces, y que eso va a ocurrir con cada una de nuestras alcaldías. Ya va a activar los sentidos gustativos, imaginas. Así el tema de eventos, sí hemos visto muchísimos eventos gastronómicos que se desarrollan tanto en Ciudad de México como en el país, como en la nación, ¿no? Totalmente. Creo que es lo que también llama la atención y también te trae turistas, ¿no? El traer este tipo de eventos. Primero, traer turistas quiere decir un derrame económico local. Totalmente. ¿Sí? Y genera una identidad, porque es preservar las tradiciones en estos eventos. Y como bien dices, hay platillos que, aunque pertenecen a una región en específico, tienen pues tal visibilidad que empieza esto a permear el resto del país, como fue el caso del chile en nogada en el mes de agosto. Sabemos que tradicionalmente se identifica el estado de Puebla con el chile en nogada, y sin embargo en la Ciudad de México tuvimos toda una activación y todo un festival en torno al chile en nogada, ¿no? Entonces sí sabemos que hay ingredientes que son tradicionales. Ese es un platillo que me falta probar todavía aquí, el chile en nogada, y lo voy a probar en Puebla. De la mata a la olla lo voy a probar, ¿sí? Así es, así muy bien. es. En cuanto a entonces, muy bien, ¿qué proyectos, en cambio, se ha hecho y vinculados para desarrollar el tema gastronómico en Ciudad de México y los 16 alcaldías? ¿Cuáles son los que más consideran ustedes ha sido su bandera en este periodo de administración? Yo creo que justo, repito, el respaldo que se ha dado a cocineras tradicionales, los proyectos de cocineras tradicionales, ha sido uno de los programas o de las iniciativas de mayor impulso. O sea, el realmente enaltecer el cómo se hacen las preparaciones tradicionales en cada alcaldía. Entonces así es como lo hemos trabajado, y desde luego tener un acercamiento con cada una de las alcaldías para identificar en qué momento ocurren sus festivales gastronómicos y darles toda la visibilidad, toda la difusión y demás. Desde el Instituto de Promoción Turística, ese es nuestro deber ser. Entonces, propiamente lo que hacemos incluso es apoyarles para dar a conocer, para difundirlo a través de ruedas de prensa, a través de las redes sociales de la misma Secretaría y demás, pues para que el resto de la ciudad, incluso el turismo, repito, local, nacional y en su caso internacional, sepan de lo que se produce en cada una de las localidades, y que va directamente vinculado pues a esta parte de la cocina tradicional. Justamente en días anteriores nos reunimos en Morelia, ¿sí? O en Michoacán, en donde tienes este valor de las cocinas tradicionales. Qué fundamentales para ustedes precisamente, ¿no?
revalorizar primero estos saberes empíricos. Primero son empíricos, ¿no? No son personas a quienes se hace el reconocimiento de personas que se han ido a la mejor universidad, que se han ido a Cordon Bleu, que se han ido a París, no. Es personas de la comunidad que tratan de mantener esa gastronomía, y justamente por eso ustedes en el 2010 recibieron esa inscripción o esa inclusión en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO con las cocineras tradicionales. Así es. ¿Cómo ha beneficiado estar en esta lista al turismo cultural en sí, en México y en los diferentes estados? Pues es que, como sabemos, y justo con los datos duros que mencionábamos, el turismo como tal es un motor, es un detonante o es un motor de derrama económica para la Ciudad de México y también a nivel nacional. Y parte fundamental de la parte turística justo es lo que ocurre en torno a la gastronomía. O sea, de verdad creo que no podemos desvincular, ¿no? O el decir, únicamente es la parte cultural la que nos está generando esta derrama económica. Repito, todo va directamente vinculado a la gastronomía y por tanto lo que tenemos registrado en derrama económica o por ejemplo el decir de cada 10 empleos, 4 están directamente vinculados a los servicios de hospitalidad y esos van a ver que en algún punto van a tener una vinculación hacia el sector gastronómico. Entonces, realmente sí sigo creyendo que el turismo es motor de desarrollo económico, social y desde luego la gastronomía, por tanto, pues tiene una injerencia directa. Ahora, dentro de la Ciudad de México, para usted, como toda la promotora de turismo, ¿cuáles son esos productos gastronómicos estrella que tendría la Ciudad de México? La Ciudad de México. No, claro, aquí te encontramos gastronomía de todos los estados, pero ¿qué identifica ya a la Ciudad de México? Decir, a ver, si estás en la Ciudad de México, pruébate esto porque luego te vas a ir a Puebla, te vas a ir a Oaxaca y vas a conseguir otras gastronomías, pero de aquí, para nosotros sería eso un sentido ideal. Híjole, en realidad, de verdad creo que la Ciudad de México es una localidad en la que se concentran todo tipo de gastronomía, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando decimos esta frase, es la ciudad que lo tiene todo, lo decimos muy en serio. Muy en serio. Ahora, desde luego el hablar de los tacos al pastor, por ejemplo, sí es algo muy icónico de la Ciudad de México, pero yo no podría dejar de hablar, por ejemplo, del tema del mole. Yo sé que, desde luego, no, cuando hablamos del mole, la gente piensa en el mole en Oaxaca, o en el mole en Puebla, ¿no? O sea, en estas diferentes localidades. Y sin embargo, cuando vamos a la alcaldía de Milpalta y vemos que traen estas tradiciones de muchas generaciones atrás, donde conjuntan toda esta mezcla de más de 20 ingredientes y donde lo hacen en el metate, y hay toda esta tradición, tienes que probar el mole de Milpalta, ¿no? Y luego cuando hablamos del elote y demás, no, tienen que probar la gastronomía basada en el elote, en país de esta alcaldía. Es un poco lo que ocurre. Sin embargo, repito, aquí dentro de la misma ciudad, pues de pronto cuando hablan de los tacos al pastor se vuelve como algo representativo, ¿no? O sea, siempre el hablar de los tacos. Y ahora justo cuando hablamos de la comida callejera, pero no en un sentido despectivo o poco evaluado, sino realmente es parte de la cultura de la Ciudad de México, esa comida que encuentras cuando andas caminando por la calle, los carritos en los puestos. Vasitos, exacto, ¿no? Con los esquites, ¿no? El elote y todo eso. O sea, realmente se vuelve parte de lo que es una sociedad, parte de lo que somos culturalmente hablando. Eso, es la cultura. Exacto. Te identifica con eso. Totalmente. Las ventas en las esquinitas es parte de la cultura. No la podemos decir, no, ponte un restaurante, no, eso me identifica. Y en la esquinita en la noche, de repente he visto muchos carritos hechos en la noche que la gente está llena. Totalmente. Sales a comprar eso. Ahora, sabemos que tenemos restaurantes de alta gama, ¿no? Altamente reconocidos, que incluso tienen reconocimientos internacionales. Entonces, en la Ciudad de México se pueden encontrar restaurantes de muy alta gama, pero también tenemos una cultura reflejada a través de la comida en la calle, de la comida que consumimos en el día a día cuando andamos en este ir y venir diario. El del día. Así es, ¿no? O sea, los tamales en la mañana, el atole en la esquina, o sea, todo eso se da identidad a una sociedad. Entonces,
Entonces encontramos eso, pero también encontramos restaurantes reconocidos internacionalmente, incluso la chef Elena Reigadas, que recién fue reconocida como la mejor chef mujer a nivel internacional y se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? Desde este lugar donde hacen este pan espectacular en Rosetta. Entonces creo que es una ciudad que te permite eso, es decir, tengo un lugar como Rosetta y con esta chef reconocida internacionalmente y tenemos estas cocineras tradicionales. Tienes los dos polos, ¿no? Totalmente. Tienes los dos polos. Y creo que ambas deben de ser valoradas, ¿no? De la misma manera, porque ambos aspectos nos dan una identidad y es parte de lo que significa la Ciudad de México. Dentro de este trabajo que se ha hecho también, justamente México tiene la guía de los 250 mejores restaurantes. Así es, ¿sí? Totalmente. En la que ustedes también participan de alguna forma, como gobernación o... Nosotros realmente tenemos conocimiento de este tipo de proyectos, muchas veces respaldamos, aunque en algunos no tenemos una injerencia de manera directa. Creo que en este caso contamos con cámaras o entidades que se encuentran especializados, ¿no? Como es en el caso de la Canirac, ¿no? Que es realmente la que concentra todo lo que ocurre en cuanto a los restaurantes. Maestra Carla, para finalizar, un poquito en cambio números, ¿sí? Un poquito números que nos gusta. ¿Cuántos turistas ha recibido la Ciudad de México tal vez en el año anterior, tal vez tenemos datos del mes pasado? ¿Cuánto tenemos? Claro, sabemos que México es uno de los países que más turismo recibe, ¿sí? Claro. Pero bueno, en este caso directamente Ciudad de México, y saber si de pronto de estos los identifican ustedes como turistas gastronómicos o simplemente los distribuimos simplemente un perfil turístico. Al día de hoy no tenemos una clasificación específica de quienes vienen por el tema gastronómico. Sin embargo, sí estamos trabajando en una metodología para tener datos mucho más específicos. Sí hay una estadística de perfil del turista en cuanto a cuáles son los principales mercados emisores o de las motivaciones de viaje. Aproximadamente son 12 millones de turistas anualmente. Es un aproximado. ¿A la ciudad o al país? No, a la ciudad. A la ciudad. No, a la ciudad. Y sin embargo, estamos trabajando en cada vez matizar un poquito más, o ser más específicos en los más detalles, ¿sí? De repente para poder diversificar sus productos, es decir, sí, qué es lo que vienen, qué buscan, démosle algo más para que regrese. Exactamente, eso sí lo estamos trabajando. De pronto podemos decir que hay un 60% de turismo nacional contra un 40% de turismo internacional, y sin embargo la derrama económica va a la inversa. Si la aportación económica, la derrama económica viene en un 60% del turismo internacional y en un 40% del turismo nacional. Muy bien, le agradecemos muchísimo. Para nosotros es muy valiosa la información que nos ha dado de aquí desde el Instituto de Desarrollo Turístico de la Ciudad de México. Esperamos también poder aprovechar esa información de buena manera, ¿no es cierto? Como ciudades vecinas, aunque no tan vecinos, estamos más de 3.000 kilómetros, pero coger esos ejemplos, conociendo que México es uno de los principales destinos turísticos culturales, ¿sí? También tenemos, como dijo la doctora, tenemos el tema de deportes, tenemos gastronomía, estamos en la ciudad que lo tiene todo. Sí, por favor, pues visítenos, estamos en la ciudad que lo tiene todo y bueno, será un gusto recibirles. Muchas gracias.